tenía sus fuentes, la idea era manejarlo aparte y poniendo el riesgo fuera de Petroperú. Entonces, no es que no se pueda hacer, lo que sucede es que la coyuntura por la inversión en Talara no permite hacerlo, por más de que legalmente sí tengamos la facultad para ello. Entonces, la extensión del ducto es esos 200 kilómetros del lote 19 de Andoas hacia el lote 67, también de 140 kilómetros de donde está el lote 64 en Morona hacia el ramal norte. Y eso lo que hace es bajar el costo de transportar el crudo de ambos lotes. Sin embargo, he mencionado que uno de los problemas que tenemos es el crudo pesado, que requiere diluirse. Entonces, nosotros requerimos, en los estudios que estamos haciendo, trazar una paralela al ramal norte que vaya desde la estación 5, que es donde confluyen los tres ramales, hacia el lote 67. De manera que podamos transportar el crudo ligero que se obtiene de Morona, del lote 64, hacia el lote 67 y el lote 192. De esta manera tendríamos crudo ligero para diluir el crudo pesado y hacer viable el transporte del petróleo. Ideal también sería poder hacer una extensión desde Bayóvar hacia Talara para evitar ese transporte. Y obviamente, si nosotros hacemos este proceso de extensión, todas las empresas que vayan que estén explorando y explotando, lo que van a buscar es conectarse al ducto. Y lo lógico es que sea uno el operador de eso. Más adelante les voy a explicar cuál es la estructura que se plantea para poder llevar a cabo este proyecto. Con relación a las exigencias ambientales, tenemos que por lo menos ponerlas a nivel de los otros países, porque si no va a haber una preferencia para invertir en Colombia y Ecuador. El sexto problema, que es el de las demandas sociales, nosotros venimos trabajando con las comunidades, incorporándolas para que hagan la limpieza de la vía con el desbroce y también la vigilancia temprana del ducto, pero esto va a tomar un tiempo. Entonces, estamos viendo mecanismos para incorporarlos y que sean parte de la solución de este problema y que no sean el problema. Y finalmente, un tema muy importante es otorgar la seguridad al ducto. Nosotros necesitamos la presencia de las fuerzas del orden que terminan generando una acción disuasiva para los cortes y obviamente mayor firmeza de la Fiscalía en detener a quienes cortan este activo crítico del Estado que es el oleoducto. Muy bien, tenemos los 7 problemas, las 7 soluciones. El tema es cómo implementamos esto. Y ante ello, en el siguiente pantallazo podemos ver 3 requisitos. Y el primero lo mencioné. Siguiente pantallazo, por favor. Uno más. Ahí está. Lo mencioné y era poner el riesgo de esta actividad, es decir, de generar un nuevo modelo de negocio para el oleoducto, ponerlo fuera de Petroperú. Petroperú es una empresa que viene saliendo de una crisis importante, después hablaré sobre cómo fortalecer Petroperú, viene saliendo una crisis importante, no podemos meterle muchos proyectos a la vez porque sería muy riesgoso. ¿Cómo ponemos el riesgo fuera de Petroperú? De la misma forma que se hace hoy con los lotes. Por ejemplo, en el lote 64 con Geopark, nosotros lo que tenemos es un 25% de los derechos, pero la inversión la hace Geopark, la que les corresponde a ellos y la nuestra. Ya señalaré esto en unos minutos. Y otros 2 requisitos importantes, como toda empresa estatal, es que haya competencia y transparencia. Son 2 requisitos importantes. Respecto al tema de la competencia, y es la parte crítica acá, es si la hacemos desde un inicio o la hacemos a mitad del proceso. Y explicaré también la problemática que hay con esto. Y con relación a la transparencia, nosotros creemos estar
informando oportunamente todos los sucesos de la compañía de manera de que la sociedad sepa qué cosa es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que dar? Primero, validar los fundamentos del proyecto, y esto significa estar absolutamente seguros de que tenemos las reservas suficientes y que las cifras dan, que hay sostenibilidad económica. Segundo, definir la estructura. ¿Cómo es que vamos a desarrollar esto? Y creemos que la asociación en participación es la estructura que nos va a permitir mayor velocidad en poner en valor este proyecto. Y obviamente contar con el apoyo del gobierno central, regional y obviamente la Comisión de Energía del Congreso. ¿Cómo es la estructura? Y acá está el tema. Lo primero que tenemos que hacer es constituir una empresa, en la siguiente por favor, constituir una empresa cuyos accionistas sean un tercero, una empresa privada y Petroperú, como el lote 64, como lo había manifestado hace un momento. Esta empresa, este tercero, tendría que aportar el capital que le corresponde y el capital de Petroperú, de manera de que Petroperú no incurre en el riesgo y con las utilidades futuras la empresa lo que hace es cobrarse el capital que puso. Si el proyecto no funciona, no es riesgo de Petroperú, no sería exigible por ese tercero, reitero, al igual que los lotes petrolíferos. El segundo tema importante es suscribir contratos de transporte de crudo a largo plazo. Y voy a dejar esto un momento en stand-by para pasar al siguiente y regresar a ello. El tercer punto a desarrollar es obtener financiamiento para la inversión. O sea, no solamente con el aporte de capital se va a poder hacer la infraestructura, va a haber que levantar préstamo de terceros para poder extender el ducto, actualizarlo y operar en esa etapa hasta que se logre el volumen adecuado. Yo soy muy optimista de la posibilidad de conseguir esos recursos y lo digo basado en la experiencia que acabamos de tener en la emisión de bonos de la refinería Talara, en condiciones muy ventajosas. Entonces hay que conseguir los fondos. Hemos hablado con distintos fondos importantes que están dispuestos a dar el financiamiento para el oleoducto y para su extensión. Un tema importante, y ahí regreso al segundo, que es lo de suscribir los contratos de transporte a largo plazo. Los egresos que va a tener esta empresa, este SPV por sus siglas en inglés, van a ser la inversión en la infraestructura y adicionalmente los gastos operativos. Los ingresos, ¿de dónde se obtienen? Los ingresos se van a obtener de los contratos que este vehículo suscriba con las empresas petroleras, en donde le dice, yo hago esta inversión, actualizo el ducto, lo extiendo, pero tú te comprometes a pagarme una cantidad de dinero en los siguientes 20 años para mover el crudo. ¿Con quiénes tenemos que cerrar estos contratos? Con Perenco en el lote 67, con Petroperú cuando obtenga el lote 192 y el socio que finalmente incorpore. Tercero, con Geopark y Petroperú en el lote 64. Cuarto, con Petroperú por el residual que traiga de la refinería Iquitos y que haya que bombear por el tramo 1 y luego el tramo 2 y luego el tramo 1. Entonces, nosotros tenemos una aspiración y una necesidad de llegar a aproximadamente unos 100.000 barriles que justifiquen esta inversión. Y estos son contratos que se hacen, que a algunas empresas no les gusta suscribir estos contratos porque significaría, en algunos casos, registrar un pasivo en sus balances. Sin embargo, nosotros como Petroperú, como dueños de la refinería, estaríamos obviamente dispuestos y en la necesidad de suscribir contratos de compra de crudo, porque es lo que necesitamos para operar la refinería. Y con eso cerramos el círculo. Un punto que no he mencionado y que sale como cuarto bullet ahí es suscribir contrato de personal entre Petroperú y el SPV. Hay mucha preocupación de que este mecanismo pueda ser
visto o definido como una privatización, y no lo es. Esto lo que es buscar una estructura que permita poner en valor el oleoducto. El personal de Petroperú, con muchos años de experiencia y de trabajo en el oleoducto, tiene la preocupación de que se les pida que pasen a ese nuevo vehículo. Y la estructura no es esa. La estructura es que sigan trabajando en Petroperú, que sigan con los beneficios y la vinculación que tienen, y que Petroperú firme un contrato de servicio con este vehículo para operarlo, de manera que fijemos las condiciones. La ventaja de firmar un contrato de servicio hacia las empresas petroleras es que se puede definir cuál es la fórmula de tarifa para los siguientes 20 años. Y si Petroperú tiene ineficiencias, se tendrá que quedar con esas ineficiencias y no trasladárselas a terceros. Para que todo esto funcione, nosotros necesitamos tener a un Petroperú sólido. Y para que sea sólido, no solamente es cuestión de tener nueva infraestructura, como puede ser la refinería o esta actualización y extensión del oleoducto y operar lotes petroleros. Lo que se requiere es blindar el directorio de Petroperú, ¿ya? Para evitar que los apetitos políticos sobre la empresa que es la más grande en facturación en el país. Si hay una institución del Estado que es un ejemplo por la forma como opera, es el BCR, que tiene un determinado nivel de blindaje. Si nosotros lográsemos que Petroperú, a través de una ley, fuese blindada y que su directorio sea elegido a la mitad del gobierno de turno, esto nos aseguraría sostenibilidad en el tiempo. Es decir, un directorio por 5 años estaría con la segunda parte del gobierno vigente y la primera parte del gobierno entrante. También el mecanismo de elección de sus directores, que la mitad de ellos sean elegidos por la sociedad civil y la otra mitad por instituciones del Estado. Y al decir sociedad civil me estoy refiriendo a gremios, no a votación popular, obviamente. De esa forma y con algún nivel de renovación, nosotros le podríamos dar autonomía a Petroperú. Y el último punto para fortalecer Petroperú, y esto lo contempla la ley, está en abrir el capital. Si nosotros hubiésemos tratado de abrir el capital hace un año, el valor de Petroperú iba a ser nulo o muy bajo. ¿Por qué razón? Porque estábamos con todos los problemas. Si nosotros imaginamos un Petroperú dentro de 3 años, vamos a tener una refinería operativa, deberíamos tener un oleoducto extendido, ya estar operando con lotes. Y si abrimos el capital, que la ley permite todo menos el control, yo estoy seguro que cualquier inversionista que quiera suscribir acciones, lo que va a pedir es un acuerdo de accionistas con el Estado. Y eso va a significar pago de dividendos, determinados derechos de minoría, que va a demandar un comportamiento profesional y serio en el manejo de Petroperú. Eso para mí es lo más importante y lo que blindaría la empresa. Para concluir, en la siguiente página lo que podemos ver es, nosotros hemos canalizado todas nuestras observaciones con relación a la ley orgánica, a este proyecto de ley, a través de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ellos son quienes han estado consolidando toda la información y quienes sin duda le están transmitiendo a este grupo de trabajo y a la comisión. ¿Qué cosa vemos nosotros como temas que quisiéramos destacar? Es importante el rol de Petroperú para recopilar los datos y de Perupetro, perdón, gracias por la precisión, de Perupetro para la recopilación de datos y poder promover la adjudicación de lotes a terceros. Segundo, también que puede interactuar con otros organismos del gobierno que hoy tienen tareas que no quiero decir que se mezclan, pero que sí están relacionadas. Un tema, y siempre en esto hay que velar por los intereses de la empresa que uno tiene a su cargo,
es abrir la opción de que los nuevos lotes que se adjudiquen, Petroperú pueda participar con el 25% de ellos. Eso sin duda fortalecería. Esto no sería una obligación o un derecho, sería una opción, sería un derecho, y que Petroperú evalúe, como ha sucedido en otros países que han fortalecido a las estatales petroleras. Y finalmente, creo que los abogados lo que han visto es la razonabilidad en la imposición de sanciones para resolver contratos. Hay que buscarle mayor precisión para que esto no sea blanco o negro, sino tenga sus matices. Y eso es la presentación que tenía para ustedes. Para no salirnos de la última hoja de los comentarios, esta opción para que Petroperú tenga la posibilidad de tener el 25% de los lotes, ¿no lo pone en una situación, digamos, delicada frente a cualquier calificadora de riesgo o alguna institución que pueda ver con preocupación esto, por ejemplo? Si nosotros tenemos la opción, entendiendo que la tomamos o no, yo creo que no sería una preocupación para una clasificadora de riesgo. Y si nosotros tenemos esa opción, obviamente tenemos que repetir el esquema vigente, en donde sea ese tercero el que invierta y nosotros vamos como socios pasivos, para no tener después alguna exigibilidad de pago por parte del socio, ¿no? Tendría que ser en esos términos hasta que Petroperú esté sólido, ¿no? Muy bien, abrimos los comentarios, preguntas, si pudiera haber. En todo caso, cedo a la congresista Aramayo. Gracias, presidente. Yo saludar a nuestro invitado. Creo que hay un conjunto de ideas para desarrollar el sector. Yo quisiera destacar esta última de la conformación del directorio, que además haría pensar. Cuando pensamos en las inversiones, yo acababa de hablar hoy en la mañana de un tema minero y hablaba, por ejemplo, del índice de competitividad Fraser para el tema de la minería. ¿Por qué viene un inversionista al país? Viene porque hay reservas en materia minera, sería en materia de hidrocarburos. Viene además porque tiene que haber políticas públicas claras que den condiciones para invertir, y pasa también por una percepción de cómo es el ambiente político, el ambiente. Y ahí creo que el fortalecimiento institucional es clave en esta propuesta que nos plantea de generar estabilidad y sostenibilidad en un directorio con condiciones técnicas, pero también con un criterio político de mediano plazo, ¿no? Que permita ver nuestro país con una frontera amplia y con un criterio de gobernabilidad. Entonces, a mí me parece muy interesante esa perspectiva. Yo quiero pasar, por favor, a las 7 soluciones, y podemos ir allí. Usted ha planteado algunos temas. Quisiera concentrarme en los 3 últimos, que creo que están vinculados de manera conexa. Dice: regular exigencias ambientales para crear competitividad. ¿Cuánto se ha avanzado en este tema de la tramitología, de la desburocratización? ¿Quién es el ente rector en estas exigencias y estas soluciones? Y si están comprendidos en la norma. Quizás lo que menos ha dicho usted es el tema de las comunidades nativas como parte de la solución. Nos ha dicho que hay algunos mecanismos que se están trabajando, no ha dicho cuál es, cuando el riesgo del ducto es precisamente porque las comunidades son las mismas, sin decir que son todas íntegras, pero son algunos elementos de las comunidades que lo hacen vulnerable, y esa es gran parte del sobrecosto que al final se le traslada hasta el inversionista y que genera inseguridad jurídica. Ya hemos visto que el Servicio de Administración de Justicia es muy poco efectivo al momento de presentar resultados, al momento de las investigaciones. Pero ¿cómo se están incorporando estas comunidades? ¿Hay necesidad de reglamentarlas en la nueva norma? Si se trata de vincular a la seguridad del ducto, yo creo que el tema ambiental, las comunidades nativas y la seguridad del ducto para no generar sobrecostos es un tema que debería mirarse con mayor detenimiento en la norma, y creo que son ustedes, Petroperú, que tendría que alcanzarnos, además de manera casi literal, un texto para incorporar en la norma. Después del tema de las regalías variables, creo que pasa por hacer una línea de base, ¿no? Decir,
la línea de bases para estos, usted ya le había comentado algo al presidente. Y básicamente creo que en estos últimos temas, exigencias ambientales, comunidades nativas y seguridad de ducto, tiene una competencia casi obligatoria Petroperú. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Por un tema de tiempo, vamos a pedirle a los asesores también que intervengan y al final, mi querido presidente, su intervención. Asesor Jorge Morante. Muy brevemente, señor presidente. El tema de lo de la integración vertical en general que está teniendo, que pretende plantear ahora Petroperú, ¿no? Con el tema del 25% de los lotes y tal, y el tema de lo del oleoducto, y con esta nueva empresa, yo lo había escuchado ya hace algunos días que justamente mencionó este tema. Sin embargo, hoy día en la mañana señalaron la gente del sindicato que esa posibilidad ya está, ese oleoducto ya estaba, digamos, dentro de los planes y los estudios hechos por Perenco, y que Perenco ya incluso podía tener ya los fondos para ejecutar ese oleoducto, para conectar su lote con el oleoducto. Que lo único que esperaban era simplemente la modificación de la norma con respecto a los plazos contractuales para que pudieran ejecutar esa inversión, ¿no? Que en términos reales ya no implicaría ningún problema con respecto a Petroperú. Pero sí me parece importante conocer más su percepción con respecto a aquello que se está señalando mucho, ¿no? Que es un fortalecimiento general de Petroperú para hacerla nuevamente una empresa pública grande que intervenga en todas las áreas del negocio petrolero, ¿no? Tal como, por ejemplo, lo hace, digamos, Ecopetrol, ¿no? Ecopetrol, ¿no? Entonces, eso es un poco, por ejemplo, el gran despegue de la explotación petrolera en Colombia es por Ecopetrol, ¿no? ¿Ok? Entonces, quisiera saber un poco eso. A ver, señor Manuel Noriega. Sí. Dentro de su propuesta, indicó de que habría que poner el riesgo fuera de Petroperú, ¿verdad? Y para ello precisó de que en el caso, por ejemplo, del lote 192, Petroperú solamente debería entrar con el 25%, ¿no? Tratando de poner el menor riesgo posible, ¿no? En la empresa. Algunos dicen de que el lote 192 ya está en explotación, así que el riesgo ya es mínimo y en ese caso se podría, por ejemplo, aspirar a porcentajes mayores o tener la totalidad, ¿no? De la explotación. ¿Qué comentario haría sobre ello? Después, también el potencial que hay en Ecuador, en la zona sur, ¿no? Para que a través de ello también con el oleoducto no peruano, creo que con un pequeño adicional, no se podría tener la posibilidad de transportar ese petróleo y con eso se abarataría los costos de transporte, ¿no? Y se beneficiarían todas las compañías de petróleo que están en el Perú. Y tercero, respecto a la propuesta de que se debe blindar a Petroperú de situaciones políticas, ¿verdad? Y básicamente el directorio. Un comentario si esto también se podría hacer, por ejemplo, con Perú Petro, que es otro organismo promotor que también necesita, ¿no? Un poco salvaguardar este tipo de situaciones. Gracias. Finalmente, Sabi. Gracias, presidente. Bueno, en mi caso, más que todo quería una pequeña aclaración, ¿no? Respecto a fijar las regalías en una de las 7 soluciones. No me quedó claro mucho esto de la función del precio del crudo, ¿no? Porque casi al final de la conversación estuvimos hablando acerca de si sería por el tipo de crudo o si estaríamos hablando de las tasas internacionales. Allí como que me perdí un poquito, de repente podría aclararme. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra don Eduardo García Arcel, Luis García Arcel. Gracias, presidente. Con relación a los comentarios de la congresista Aramayo, la regulación de las exigencias ambientales tendría que ir por el lado del Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con el Ministerio del Ambiente. Acá
son ambas las instituciones que una tiene que velar por la producción y la otra tiene que velar por el medio ambiente. Nosotros como Petroperú lo que hemos hecho es identificar el problema luego de todo el análisis que hemos hecho. Entonces, creemos que son ellos quienes deberían, liderado por el Ministerio de Energía y Minas, hacer el planteamiento. Con relación a las comunidades nativas, nosotros después de tanto corte que hemos tenido a lo largo del tiempo, recordemos que el 62% de los problemas en el oleoducto se han debido a cortes hechos por terceros o a daños hechos por terceros. Lo que lanzamos fue este programa para contratar, primero identificar a todas las comunidades a lo largo del oleoducto. Las tenemos perfectamente identificadas y lo que hemos querido hacer y estamos haciendo con ellas de manera gradual es contratar empresas locales para que le den este servicio de limpieza. Nosotros lo que queremos es contratar a gente de la zona, que sea gente de la zona la que vea en el oleoducto una fuente de vida con un trabajo con valor agregado. Y no solo eso, sino también tenemos la decisión de utilizar el mecanismo de obras por impuestos, de manera que si en un año no hay atentados en todo el oleoducto, nosotros nos comprometemos en hacer inversiones que estén previamente definidas en conjunto con las propias comunidades, que sean las necesidades que tienen, ya sea a través de servicios o infraestructura. Y con relación al tema de la seguridad, si hacemos un comparativo con Camisea, ahí existe la seguridad de las Fuerzas Armadas por el tema del terrorismo. Nosotros tenemos la suerte de no tener el terrorismo en la Amazonía, pero la desgracia de no tener la seguridad, ¿no? Entonces, estos son temas en que el Estado, el gobierno, tiene que participar de manera activa. Eso respecto a sus preguntas. Con relación a la conexión con Perenco, efectivamente me reuní con los señores de Perenco y ellos están dispuestos a hacer esa inversión. Obviamente prefieren que otro la haga y la lógica que hay atrás de esto es que sea un solo operador. Porque si nosotros empezamos a tener en la selva distintos operadores de ducto, el tema se empieza a complicar y no se optimiza, no se generan sinergias. Por ello es que en la conversación con ellos dijeron, háganlo ustedes, pero obviamente tenemos que fijar una tarifa que sea razonable y que cubra las expectativas respecto a la inversión que ellos piensan hacer. Con relación a fortalecer Petroperú, acá hay una dinámica complicada y es la comparación entre una empresa privada y una empresa pública. La empresa privada tiene un objetivo y es el resultado. Es como jugar fútbol. Le pueden meter 3 goles, pero si después metes 4, ganas el partido, no importan los 3 primeros goles. La empresa privada tiene un problema distinto y acá es como jugar paintball, ¿ya? Y es ese juego en donde se disparan estas bolitas de pintura. Entonces uno tiene una actitud distinta porque uno puede hacer muchos puntos impactando al rival, pero si le cae una de estas balas de pintura está fuera del juego. Entonces la dinámica del desarrollo del ejercicio es totalmente distinto. En una empresa privada uno tiene agresividad y busca el resultado. En una empresa pública uno lo que tiene que hacer es defenderse, porque si hace algo mal termina con denuncias que pueden ser penales o inclusive comprometiendo patrimonio. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Si queremos fortalecer, tenemos que buscar el mecanismo que quite estas taras, estos problemas a las empresas públicas. Con relación a poner el riesgo fuera de Petroperú, efectivamente, nosotros lo que queremos es que la deuda no esté dentro del balance. El riesgo que tenemos ahí es que si las cosas no salen como se prevén, podría haber una reducción en el valor del bono y eso termina impactando al Estado. Entonces no podemos tener empresas públicas, que son riesgos cuasi soberanos, que tengan un performance negativo porque termina impactando al país.
respecto al lote 192, 25% tenemos de derechos en el lote 64 con Geopark, que lo podemos incrementar hasta 50%. El lote 192 es un lote que está en producción y efectivamente nosotros en este proceso fallido de negociación que tuvimos con Frontera, habíamos empezado con un 28% en condiciones determinadas y cualquier exceso derivado de una reducción de las regalías, íbamos al 50%. Entonces, nosotros creemos que si se dan todas estas soluciones, vamos a estar en mucho mejores condiciones de poder negociar el conseguir un socio.